como tutor y allí empezó mi camino, digamos, por este campo de la matemática aplicada. La charla que a continuación les voy a presentar en realidad es una charla más allá de hacerla engorrosa en cuanto al contenido matemático en sí, en realidad es una charla sobre todo como está dirigida en una escuela de verano, en realidad es una charla bastante didáctica en donde quiero básicamente hacer vernos cómo, cómo en los diferentes contextos de, de, de la matemática aplicada, o digamos de la ingeniería y las ciencias, ¿verdad? La matemática toma un lugar, ¿ok? Porque esa es mi área de especialidad. Entonces, para ello voy a empezar con una breve motivación, por supuesto. Voy a hablar un poco de la pertinencia de la modelación computacional y la simulación en ingeniería y ciencias. Eso nos va a llevar a estudiar lo que es el método de elementos finitos. Básicamente lo voy a describir brevemente, el cual es un método que permite, pues, obtener soluciones a nivel computacional de fenómenos en ingeniería y ciencias. Y en particular lo voy a enfocar, ¿verdad?, en fenómenos de convección en dinámica de fluidos, que son, digamos, los modelos matemáticos con los cuales yo he trabajado para obtener las respectivas simulaciones numéricas. ¿Ok? Entonces, bueno, en ese momento veremos tres tipos de fenómenos, ¿ok?, muy relacionados entre sí. Y en su punto, pues, voy a mencionarles de qué tratan y qué es lo que básicamente se ha realizado hasta el momento. Entonces, como una pequeña motivación, bueno, los modelos matemáticos y la simulación son de importancia primordial en las investigaciones científicas. Recordemos que las investigaciones científicas parten de una hipótesis, ¿verdad? Y esa hipótesis son eventualmente probadas a nivel experimental, ¿verdad? Ocurre que en este caso el investigador está limitado a si puede o no controlar las variables en la situación específica, ¿verdad? En su contraparte, las simulaciones virtuales o simulaciones computacionales corresponden a experimentos que generan predicciones, ¿verdad?, basados en computadoras, pero esos experimentos en el fondo están dados en función de modelos matemáticos, ¿ok? Esos modelos matemáticos precisamente permiten, pues, llevar a cabo predicciones y estas predicciones pueden eventualmente compararse con lo que a nivel experimental se obtiene, y de esa forma uno puede rechazar, aceptar o refinar las hipótesis, ¿ok? Entonces, es de esta manera como las simulaciones computacionales basadas en modelos matemáticos efectivamente pueden ser usadas para complementar o incluso sustituir los experimentos físicos, incluyendo algunas aplicaciones en la sociedad. Por ejemplo, con prototipos virtuales, ¿verdad?, se pueden desarrollar nuevos productos de forma rápida y económica y pueden probarse en una variedad mucho mayor de condiciones, mejorando considerablemente su confiabilidad y durabilidad. Por ejemplo, con prototipos virtuales se puede analizar el comportamiento de un vehículo en movimiento para optimizar su diseño con el propósito, por ejemplo, de estudiar la resistencia del aire para que ésta sea mínima o bien para que el consumo de combustible sea mínimo. En otro contexto, las simulaciones también podrían permitir, ¿verdad?, simular un choque frontal de un vehículo para garantizar la seguridad de los pasajeros o bien ante un frenado forzoso. Es de esta manera como la creación de prototipos virtuales permite experimentar libremente con diseños y escenarios innovadores hasta desarrollar un producto altamente competitivo en términos de funcionabilidad, rendimiento, seguridad o diseño exterior. Cosa, ¿verdad?, que se facilita precisamente por la simulación virtual. O sea, llevar a cabo todo este proceso a nivel experimental, aparte de que implicaría un alto costo, tomaría mucho tiempo, ¿verdad? Y a veces incluso podría ser imposible de llevarlo a cabo. En otro contexto, ¿verdad?, también en el área, por ejemplo, de diseño estructural, se pueden analizar las tensiones creadas en una estructura, ya sea en una componente de una máquina o en un puente reforzado. Nos podríamos preguntar, por ejemplo, si ante la presencia de cargas operativas existe alguna rotura, algún pandeo o alguna deformación.
También nos podríamos preguntar cuáles son las frecuencias naturales de la estructura y si éstas eventualmente afectarían el rendimiento de la estructura como tal. También nos podríamos preguntar qué ocurre con el desplazamiento, si es que acaso genera alguna vibración anormal o alguna fatiga. En las áreas de planificación urbana también la simulación computacional tiene un gran impacto. Por ejemplo, se puede estudiar con modelos de simulación por ordenador cuál es el impacto en cuanto al uso del terreno. En otro contexto, también uno podría estudiar el impacto de nuevas ubicaciones residenciales o incluso resolver problemas de transporte, problemas de tráfico vehicular. Siguiendo acá, la simulación también ha tomado un importante papel en el área de la medicina. Permite, pues, llevar a cabo diagnósticos médicos, así como planificar el tratamiento o mejorar los tratamientos. Ahora bien, detrás de todas esas simulaciones existen los modelos matemáticos con cada sistema. Esos modelos matemáticos, por supuesto, relacionan las variables y básicamente la interrelación entre esas variables uno la describe en forma matemática, por ejemplo, a través de ecuaciones, ¿verdad? Y una vez que uno tiene un modelo matemático lo suficientemente decente, uno puede llevar a cabo predicciones. Existen varios tipos de modelos matemáticos de acuerdo al contexto. Por ejemplo, tenemos modelos de partículas, los cuales son utilizados para estudiar la dinámica molecular o simular el movimiento planetario. Tenemos modelos de compartimiento, estos en particular permiten describir la manera en que la materia o energía son transmitidas entre partes que interactúan en un mismo sistema. Ejemplos de eso, por ejemplo, son las reacciones químicas, la dinámica de poblaciones y las epidemias. Un ejemplo latente hoy en día es, por ejemplo, la propagación del COVID. Se puede plantear un modelo, aunque no es, digamos, dependiendo qué tantas variables uno considere, podría representar un modelo para estudiar cómo evoluciona la propagación de un virus. Ese es un simple ejemplo de un modelo de compartimiento. También tenemos los modelos estadísticos. Estos modelos son particularmente caracterizados por tomar en cuenta la variación de la población, la aleatoriedad y la incertidumbre. En adelante voy a hablar de este tipo de modelos que son los modelos continuos fundamentales, ¿verdad? Y estos en particular permiten describir la dinámica de sólidos, la dinámica de líquidos, de gases e incluso los campos eléctricos y magnéticos. Y son en estos modelos que en adelante me voy a centrar porque ellos describen fenómenos científicos fundamentales. Estos modelos continuos se pueden agrupar a su vez en las siguientes categorías. Modelos de disipación que permiten para describir la convección de calor y también uno puede describir cómo un contaminante se puede propagar en el océano o en la atmósfera. También tenemos las ondas. Las ondas, por ejemplo, las ondas del mar, las ondas acústicas o las ondas elásticas que se generan en la Tierra cuando ocurre un terremoto, forman parte de los fenómenos que entran dentro de la categoría de modelos continuos. Los vórtices son otro tipo de fenómenos interesantes en los modelos continuos. Ellos se forman en fluidos agitados y también, por ejemplo, en tornados. Incluso pueden ser encontrados en los flujos que están alrededor de los aeroplanos. Estos son los vórtices. Ahora bien, detrás de todos estos modelos continuos que he mencionado, que es disipación y vórtices y ondas, lo que tenemos detrás de eso, lo que tenemos son ecuaciones diferenciales parciales, es decir, los modelos matemáticos que describen esos fenómenos en particular vienen dados a través de ecuaciones diferenciales parciales. Algunas ecuaciones en derivadas parciales, ahí lo abrevié en inglés, la EDP, son las siguientes. Tenemos la ecuación de disipación, ¿verdad? Que es una ecuación diferencial que permite describir, por ejemplo, la conducción de calor. Pero, sin embargo, esa misma ecuación ligeramente modificada puede describir cómo se puede propagar una sustancia química en un fluido, por ejemplo. Ahí en particular, para los estudiantes que no conozcan muy bien la notación, cuando tengo la variable U es la variable física de interés, ¿ok? En este caso podría ser temperatura. U punto significaría la velocidad
de la temperatura, y ahí tendríamos el triangulito que aparece, el símbolo que es un triangulito, representa el laplaciano. Y lo que aparece en el lado derecho, que es una función f, es una función externa o una función fuerza que está presente dentro del fenómeno y es un dato conocido. Para entender un poco lo que quiere decir esa ecuación, básicamente es que la velocidad neta es proporcional al laplaciano de la cantidad, ¿ok? Otra ecuación importante es la ecuación de ondas, ¿ok? Ya hablé de la de disipación y tenemos la de ondas, caracterizada por ser una ecuación que tiene una segunda derivada con respecto a la variable temporal. Y como mencioné, esa ecuación describe una gran variedad de ondas, pueden ser ondas elásticas, ondas acústicas, ondas en el mar. Tenemos también la ecuación de vórtice, conocida por las las famosas ecuaciones de Euler. Como pueden ver allí, aparecen dos variables, que es la U y la P. La U representa la velocidad de un fluido y la P es la presión del fluido. Con ese tipo de ecuación uno puede describir flujos compresibles no viscosos, ¿ok? Mientras que hay otras ecuaciones famosas muy importantes que aparecen en la dinámica de medio continuo, ¿verdad? Que son las ecuaciones de Navier-Stokes para flujos viscosos. También tenemos las ecuaciones de Maxwell para describir la interacción de campos electromagnéticos, y en la mecánica cuántica la famosa ecuación de Schrödinger. Ahora bien, cuando uno quiere llevar a cabo las simulaciones, ¿verdad? Obviamente uno necesita resolver estas ecuaciones en derivadas parciales. Desde el punto de vista teórico, encontrar la solución analítica para esto, en general, es imposible. Se pueden, para ciertos casos muy, pero muy particulares, plantear la solución a esa ecuación diferencial. Una forma, por ejemplo, la forma más básica puede ser a través de series de Fourier, ¿verdad? Pero si ya se nos cambian las condiciones de frontera, o si incluso se incrementa la dimensión espacial en el cual uno quiere llevar a cabo la simulación, ya la solución original que uno tenía ya no le sirve. Entonces, por esa razón uno necesita llevar a cabo la construcción de simulación, o sea, la construcción de soluciones. Y con esas soluciones es que uno puede llevar a cabo las simulaciones. ¿Ok? Entonces, una idea poderosa es extender las técnicas del álgebra lineal en el campo de las ecuaciones en derivadas parciales. La idea más o menos es lo siguiente. Uno va a partir, ¿verdad? En general uno parte de una ecuación en derivadas parciales que tiene una condición de frontera. Como ya les mencioné, les ilustré previamente, la ecuación en derivadas parciales describe un cierto fenómeno, calor, difusión de una cierta cantidad, el vórtice, la presión de un fluido, cualquier cosa. Y hay unas ciertas condiciones de frontera. Esas condiciones de frontera especifican una situación física en particular y debe ir acompañado de cualquier modelo matemático. Entonces, la idea es que uno hace lo siguiente. Esa ecuación en derivadas parciales, con su respectiva condición de frontera, uno la plantea, o sea, la reescribe, digamos, de otra forma que se conoce como una formulación débil. Por ejemplo, este es solo un ejemplo. Allí les coloco un modelo matemático que es simplemente la ecuación, esa es básicamente la ecuación con el laplaciano y un término de reacción, con una condición en la frontera del dominio que dice U igual 0. Entonces, ese problema uno lo puede escribir variacionalmente de esta manera. Uno lo que hace es multiplicar por una cierta función, integrar sobre el dominio, y eso se traduce a un nuevo problema. La ventaja de hacerlo así es que la condición de frontera, uno tras llevar a cabo una cierta integración por parte, la condición de frontera se incorpora en esta nueva formulación débil, y de esta forma uno puede plantear el problema variacionalmente a través de una forma bilineal y un funcional lineal. En este caso particular, pueden aparecer más formas bilineales y pueden aparecer más funcionales lineales, ¿ok? ¿Qué ocurre? Que uno, con el problema, la formulación débil, uno puede obtener una solución que es la que se conoce como solución débil. Y esa solución débil se le llama débil, ¿verdad? Porque a la solución del problema original de la ecuación en derivadas parciales es una solución fuerte. Notar que acá, en este problema, fíjense que aquí aparecen gradientes, o sea, aparecen primeras derivadas en la formulación débil, mientras que en la formulación fuerte aparece un laplaciano que involucra segundas derivadas.
Fíjense que entonces uno reduce un problema de segundo orden, o sea, de segundas derivadas parciales, a un problema de primeras derivadas parciales. Entonces, es por esa razón que uno le llama a esto formulación débil, porque debilita en cierta forma el problema. Ahora bien, ¿qué pasa? Que uno a la hora de llevar a cabo una implementación computacional, solamente un número finito de números pueden ser, o sea, de dígitos, pueden ser implementados a nivel computacional. Entonces, uno lo que hace es construir un problema discreto de esto. Es decir, uno va a armarse una solución débil discreta que eventualmente aproxime a la solución débil respectiva de la formulación débil. ¿Ok? ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace a través de una apropiada combinación lineal de funciones base, ¿verdad? Y esas funciones bases en particular pueden ser, por ejemplo, polinomios atrosos, ¿ok? Entonces, de las relaciones que satisfacen la solución débil y la solución débil discreta, uno puede probar que se satisface esta condición que aparece allí. Y fíjense que es como que la forma bilineal A evaluada en la solución débil menos la discreta, o sea, su aproximación, con una solución, con una función B sub h, que es una función arbitraria en un cierto espacio, eso es igual a 0. Entonces, eso se puede ver, ¿verdad? Gracias a las propiedades que puede tener la forma bilineal A. La A induce un cierto producto interno, por lo tanto, eso se puede ver como que la solución discreta corresponde a una proyección ortogonal de la solución débil en el espacio de dimensión finita, en donde uno plantea la solución discreta que finalmente va a encontrar. Esa solución, ¿verdad? A partir o sea, a partir de esa relación, todo se reduce a el problema discreto, uno lo va, a la final, eso se reduce en una cierta ecuación matricial, es decir, un sistema de ecuaciones lineales para los cuales existen métodos que permiten resolverlo de manera estándar, ¿ok? Ahora bien, la pregunta sería, ¿cómo uno se va a armar ese espacio discreto en donde se va a encontrar la solución discreta? Y uno de los caminos es a través del método de los elementos finitos. Para ilustrarlo de alguna forma, uno va a tener originalmente un cierto dominio. Ese dominio es un dominio físico de interés donde se plantea el problema. Puede ser un recipiente, un río, una cápsula en donde el problema físico se plantee. Entonces, lo que uno hace es ese dominio lo particiona a través de una malla, ¿verdad? Que se llama malla de elementos finitos, ¿verdad? En pequeñas regiones, y va a asociar con cada vértice, depende del tipo de espacio de elementos finitos. Por ejemplo, puede ser en cada vértice uno asocia una función polinomial a trozos y haciendo la respectiva combinación lineal uno eventualmente puede obtener la solución aproximada. Allí, por ejemplo, estoy ilustrando suponiendo que se aproxima a través de polinomios lineales, pero esto por supuesto cambia al cambiar el espacio de elementos finitos y incluso los elementos finitos en el propio dominio. Allí el dominio que les planteé es un dominio, o sea, simplemente ilustrativo, pero esos dominios pueden ser incluso una pieza mecánica, tal como se los mencioné. Ahora bien, hay algo súper importante cuando uno lleva a cabo elementos finitos, ¿verdad? Y es, como uno lleva a cabo aquí aproximaciones, ¿verdad? Porque estos son métodos numéricos, uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo puedo obtener más variables o cómo puedo mejorar la aproximación? Dos formas, para eso hay su respuesta respectivamente. Con el método de elemento finito mixto, uno puede introducir variables adicionales que físicamente sean de interés. Por ejemplo, en un problema de temperatura, además de conocer la temperatura, uno podría plantearse, bueno, yo quiero, aparte de la temperatura, yo quiero obtener cómo es el gradiente de temperatura, ¿ok? ¿Cómo cambia la temperatura? Si uno tiene, por ejemplo, un problema de fluidos, en donde las incógnitas principales son la velocidad del fluido y la presión del fluido, uno podría preguntarse, bueno, yo quiero obtener el gradiente de la velocidad o el vórtice del fluido, la vorticidad del fluido. Entonces, cuando uno lleva a cabo la introducción de nuevas variables físicas adicionales, uno está planteando un método de elementos finito, el mismo que he dicho hasta ahora, pero se llama mixto, porque estás incorporando nuevas variables al problema. Ahora bien, ¿cómo se mejora la aproximación numérica? La aproximación numérica, una de las formas, es a través de un procedimiento que se llama adaptividad.
Aquí lo voy a ilustrar con unas imágenes, ¿verdad? Este es, por ejemplo, el problema que mencioné al principio de que cuando uno desea estudiar la dinámica de un vehículo en movimiento, ¿verdad? Fíjense que ahí aparece el mallado todo el dominio, ¿verdad? Pero eventualmente a nosotros nos podría interesar conocer, qué sé yo, cómo son las corrientes de aire o el coeficiente aerodinámico solo en los alrededores del vehículo. De manera que uno puede crear un algoritmo adaptativo, ¿verdad? Que refine justo alrededor del vehículo para que la aproximación numérica mejore. Fíjense, ¿verdad? Cómo las mallas aquí han sido refinadas solo en ciertas zonas y debajo se pueden ver cómo, por ejemplo, las corrientes de aire se capturan muchísimo mejor. Y eso es gracias a un proceso de refinamiento adaptativo. Con todo esto, finalmente yo voy a llegar a los fenómenos de convección en dinámica de fluidos, que son los tipos de problemas en los cuales yo he trabajado, ¿verdad? Para que tengan una idea clara, un fenómeno de convección, esto lo voy a agrupar en algunas categorías, ¿ok? Voy a partir por lo que es la convección natural. La convección natural es un mecanismo de transferencia de calor en el cual el movimiento, ¿verdad?, de un fluido no se genera por ninguna fuerza externa, sino por diferentes, hay diferencias de densidades a causa de diferencias de temperatura. Entonces, a gran escala, el fenómeno de convección natural puede verse, por ejemplo, en el movimiento debajo de la corteza terrestre. El manto que se encuentra debajo de la corteza terrestre, más cerca del núcleo, se encuentra a una temperatura mayor. Entonces, esa zona emerge a la corteza terrestre y ahí se genera lo que ustedes ven ahí como celdas de convección. Ese fenómeno a gran escala que estamos viendo ahí, esas celdas que se ven, celdas de convección, particularmente tienen importantes implicaciones, por ejemplo, en la formación de las diferentes estructuras geológicas, el movimiento de las placas tectónicas, pero el propio fenómeno de convección incluso tiene aplicaciones en muchos campos, como son la oceanografía, la industria y diversos procesos agroindustriales. Es decir, el fenómeno de convección natural tiene muchas aplicaciones en muchos contextos de la ingeniería. Ahora bien, ese fenómeno se puede describir matemáticamente a través de ese sistema de ecuaciones diferenciales parciales que ustedes observan allí. Es un poco engorroso, pero ese sistema, ahí aparecen tres ecuaciones, las dos de arriba son un sistema tipo Navier-Stokes, que ese es un sistema, por supuesto, no lineal, que a su vez está acoplado con una ecuación de difusión-advección para la temperatura. Entonces, aquí las variables de interés son la velocidad del fluido, la temperatura del fluido y la presión del fluido. Para este fenómeno en particular, bueno, aquí he considerado ciertas condiciones de frontera, ¿ok? Y para ese fenómeno en particular, ya nosotros hemos construido ciertos métodos numéricos. Esos métodos numéricos, por ejemplo, es un método primal mixto aumentado adaptativo, ¿verdad? Un método completamente mixto aumentado adaptativo y un método dual mixto. Más allá de ir en el fondo, ¿verdad?, del análisis matemático de estos métodos, voy a mencionar brevemente los resultados que hemos obtenido. Con respecto al método primal mixto aumentado, al tratarse de un método mixto, nosotros hemos incorporado ciertas variables adicionales. Esas variables adicionales son, por ejemplo, un cierto tensor, ¿verdad? Que depende del gradiente de la velocidad y la presión, y también una cierta variable lambda que depende de la componente normal del gradiente de temperatura. Son variables que desde el punto de vista físico pueden ser interesantes conocer. Entonces, el modelo original que está acá, ¿verdad? Este que les presenté aquí, recuerden que uno debe escribirlo débilmente, ¿no? Entonces, aquí está escrito débilmente. Fíjense que ya aparecen 1, 2, 3, 5 formas bilineales y 5 funcionales lineales. Es natural esperar que sea así, porque se trata de un problema acoplado en donde hay varias variables entre sí interactuando, ¿no? Entonces, para ese problema débil, nosotros, recuerden que el problema débil uno lo discretiza para poder conseguir la solución numérica, ¿no? Y una vez discretizada,
uno al problema tanto continuo como discreto, uno debe estudiar la respectiva solubilidad. Es decir, uno debe demostrar, ¿verdad?, que existen soluciones, bajo qué condiciones ellas son únicas, o sea, las soluciones son únicas. Hay que demostrar que el método discreto efectivamente converge, ¿verdad? Es decir, cuando uno refina suficientemente la malla, la solución discreta efectivamente converge a la solución continua, y la forma de convergencia debe ser en los respectivos espacios funcionales donde se plantea el problema, ¿ok? Aquí pueden ser, en general son espacios de Sobolev, ¿verdad? Pero también pueden ser simplemente espacios de Hilbert, donde se facilita un poco el problema, pero hemos hecho formulaciones donde solo tenemos espacios de Banach, ¿ok? En donde el análisis teórico es mucho más complejo. También nosotros fuimos capaces de probar que esta formulación que nosotros habíamos propuesto era flexible en cuanto a que permitía un uso de espacios discretos con menos restricciones. También probamos que era posible llevar a cabo alto orden. Eso significa que, como en el fondo uno lo que plantea las soluciones discretas o las funciones bases son polinomios, nosotros probamos que podríamos utilizar polinomios de segundo, tercero, cuarto orden, y eso a su vez permite mejorar la aproximación numérica, ¿ok? La razón de convergencia del método. Y finalmente, por supuesto, como por tratarse de un método mixto, nosotros fuimos capaces de obtener variables físicas adicionales que no podrían obtenerse a través de métodos numéricos estándar, ¿ok? Finalmente, también probamos eficiencia y confiabilidad en cuanto a la elaboración de un algoritmo adaptativo para mejorar la calidad de la aproximación y reducir el costo computacional. Algunas referencias de esos trabajos, ¿verdad?, están acá, ¿verdad? En realidad, estos dos trabajos forman parte de mi tesis de doctorado. Aquí están publicados en el 2016, uno en el 2017, en donde los resultados, digamos, en caso de que les interese revisar el análisis matemático, allí lo pueden conseguir. Voy a mostrar algunos resultados numéricos, ¿verdad? Hicimos un ejemplo con solución analítica, en donde uno básicamente quiere ver cómo se comporta el método ante un problema sencillo. Y aquí están algunas ilustro, ¿no? Como, por ejemplo, aquí aparece, arriba van a ver las soluciones exactas y abajo la aproximada. Como pueden ver, la solución aproximada efectivamente tiene el mismo perfil de la solución exacta. Aquí tengo un ejemplo usando adaptividad. Adaptividad significa que en ciertas regiones del dominio la malla debe refinarse apropiadamente. Entonces nosotros aquí a propósito, en este problema lo planteamos en un dominio cuadrado y colocamos que en el lado izquierdo existiera una capa límite o boundary layer, que dice uno. Entonces, cuando hay presencia de un boundary layer, la aproximación numérica se deteriora por defecto, y ante tal situación el método numérico debe ser capaz de refinar justo allí. Y efectivamente eso fue lo que nosotros conseguimos. Si ustedes se dan cuenta, esta malla que aparece ahí en la esquina superior izquierda, como pueden ver, está mucho más refinada allí. Y eso significa que efectivamente el método que nosotros creamos es capaz de localizar las regiones en el dominio donde se requiere mejorar la aproximación numérica. A la derecha lo que están viendo es un gráfico en donde el error de la aproximación se obtiene más rápido cuando se utiliza adaptividad que cuando no. Esas son características del método que no cualquier otro método lo tiene, y por eso las destaco. Otra situación importante por destacar es cuando uno tiene un dominio no convexo. Cuando hay un dominio no convexo, resulta que las razones de convergencia no se obtienen, ¿ok? Eso es algo que ocurre en elementos finitos, pero cuando uno utiliza adaptividad, esto puede recuperarse. Yo particularmente utilicé un dominio en forma de L, ¿verdad? Y coloqué en el vértice de la L y en la base de la L coloqué dos boundary layers. Entonces, fíjense que también fuimos capaces o sea, el método fue capaz de capturar las regiones en donde la aproximación numérica debía mejorarse.
Allí aparecen los gráficos, por ejemplo, de la presión, de la temperatura, en 1 y 2 dimensiones. Voy a pasar este problema porque en realidad estoy hablando del mismo fenómeno, ¿verdad? El mismo trabajo, y voy a abordar más bien el fenómeno de convección natural con difusión doble. Al tratarse de convección natural, este fenómeno tiene total relación con el que acabo de mencionar, ¿no? Recuerden que el fenómeno de convección natural simplemente es cuando existe transferencia de calor en un fluido, pero esa transferencia de calor es debida a que existe un gradiente de temperatura en el fluido. Ahora, en la convección natural con difusión doble significa que hay dos cantidades que están siendo transportadas en un fluido. A gran escala podemos ver esto en el fenómeno de circulación termohalina, ¿ok? Un fenómeno que ocurre a nivel global. La forma en la que se transporta el calor y el calor y la salinidad en el océano depende precisamente del gradiente de temperatura y del gradiente de salinidad que hay en el océano, ¿ok? Y este fenómeno pues tiene grandes implicaciones importantes en el área el clima terrestre. O sea, me disculpan si no utilizo la terminología correcta, si por ahí hay algún ingeniero, químico, biólogo, me disculpo, pero yo soy matemático y más o menos tengo como la idea del fenómeno, lo mío es la parte matemática. Pero es como para ilustrarlo, para que me sigan un poco. Entonces, tal como esta circulación termohalina, ¿verdad? En realidad esto es un fenómeno que tiene aparece con mucha frecuencia en otros campos, como por ejemplo en los destiladores solares, ¿verdad? Cuando se desea purificar agua. Entonces, como se purifica agua con luz solar, creo que es la cosa. Entonces, a través del gradiente de calor del sol y el gradiente de salinidad se lleva a cabo como la purificación del agua. Y otro fenómeno importante es el de quimiotaxis, en donde esto aparece. Más adelante voy a hablar un poquito de la quimiotaxis. Este fenómeno se describe a través de ese sistema de ecuaciones en derivadas parciales que allí ven. En azul es una ecuación un poco engorrosa, pero eso que está ahí es una ecuación tipo Navier-Stokes, ¿ok? Y debajo en rojo aparecen dos ecuaciones tipo advección-difusión, y una es para la temperatura y una es para la concentración de una cierta sustancia, ¿ok? Entonces, para ese fenómeno, ¿verdad? Para ese sistema con ciertas condiciones, nosotros con ciertas condiciones de frontera también hemos desarrollado ciertos métodos numéricos. Algunos están en desarrollo, de hecho, en estos momentos, pero siguen la misma idea de los métodos que presenté anteriormente. Voy a hablar en particular de un método primal mixto. Fíjense que al tratarse de un método mixto, insisto con esto, se introducen variables adicionales en el problema, ¿verdad? Particularmente esa G que ven allí es el gradiente de la velocidad, ¿verdad? Tal como les mencioné, existen ciertas aplicaciones en donde no son directamente las variables que se requieren, sino, por ejemplo, el gradiente de la variable. Entonces, tener la posibilidad de calcular esas variables directamente es un plus que tienen los problemas, ¿ok? Bueno, lo mismo, ¿no? Uno arma un problema débil, este problema débil, fíjense que tiene otra estructura totalmente distinta a la estructura del problema anterior. Entonces, este es un problema de puntosilla doble, y para analizar este problema es bastante complejo. Tiene la forma estándar de la ecuación de Navier-Stokes en formulación primal, y bueno, el análisis matemático es bastante engorroso, pero para este problema, ¿verdad? Al igual que hicimos con el otro, probamos que existe solución continua y discreta, probamos que bajo ciertas condiciones esas soluciones son únicas, fundamental obtener eso, probamos que el método discreto que nosotros hemos propuesto efectivamente converge, o sea, es un método que es tal, ¿verdad?, que cuando uno refina la malla, la solución discreta se aproxima a la solución continua, y también este método que creamos es de alto orden. Algunos resultados de este trabajo en particular, o de este fenómeno, en realidad lo desarrollé con el profesor Michael Neelan de la Universidad de Pittsburgh, y con unos colegas míos costarricenses
Actualmente estamos preparando unas nuevas formulaciones que tienen otras ventajas, para no entrar en detalle con eso. Voy a mostrar aquí algunos resultados numéricos de los trabajos que ya había realizado, ¿verdad? Aquí tengo, por ejemplo, un problema que es clásico en el fenómeno de convección natural, ¿ok? Este fenómeno es importante mencionarlo. Ese problema no tiene solución analítica, ¿ok? Uno lo que tiene es, uno conoce cierto patrón que debe tener la velocidad, la presión, la temperatura, y uno entonces, a la final, uno se da cuenta si el método realmente es bueno, si es capaz de reproducir lo que físicamente uno espera ver, ¿ok? Entonces, acá yo tengo, esas son las condiciones que se utilizan, ahí hay unas condiciones de frontera, cómo es la temperatura a los lados del dominio, cómo es la fuerza gravitacional y cómo se toma la viscosidad y la conductividad térmica. Entonces uno aquí tiene que jugar con un cierto término que se llama término de flotabilidad a través del número de Rayleigh, y ese número de Rayleigh uno lo va haciendo cada vez más y más grande. Y uno lo que va obteniendo allí, esto que están viendo aquí, es la forma en que se comporta el fluido a medida que el Rayleigh aumenta. Ese patrón que están viendo allí, ustedes pueden ver como unas ciertas líneas de corriente. Ese patrón es el que efectivamente debe observarse cuando uno aumenta el Rayleigh de esta forma. Si eso no se obtiene, o mejor dicho, cuando un método es capaz de reproducir esto, efectivamente el método, uno dice que es un método robusto con respecto a parámetros físicos. Eso es lo que intento ilustrar aquí. Ahí básicamente mostré la magnitud del campo de velocidades, las isolíneas, y en esta parte estoy mostrando la temperatura del fluido. Exactamente ese es el perfil que uno espera ver desde el punto de vista físico. Finalmente voy a hablar de otro método que se creó para ese mismo fenómeno de convección natural doble. Este es otro método, de nuevo, se introducen unas ciertas variables adicionales. Al ser un método completamente mixto, son muchas más las variables que se introducen. Nuevamente uno reescribe el problema de forma débil. Fíjense la estructura que tiene este problema de manera débil, y ahí pueden apreciar los espacios en los cuales se plantea el problema. Estos son espacios de Banach, ni siquiera son espacios de Hilbert, y por lo tanto uno no cuenta con productos internos. Entonces, al plantear un problema en espacios de Banach, el análisis matemático realmente es bastante pesado, pero tiene la gran ventaja de que uno está planteando el problema en los espacios funcionales en los cuales en realidad el problema está enmarcado. Este trabajo en particular lo desarrollé con un colega mío, que fue, por cierto, mi tutor de doctorado, Gabriel Gatica, y un estudiante tesista que tuvimos, Sebastián Moraga. Y luego extendimos esto en otro método junto con Ruiz Bayer, que es un profesor de la Universidad de Oxford. Y para este problema igualmente lo que hicimos fue lo mismo, ¿verdad? Lo que uno debe hacer para un método: probar existencia y unicidad de soluciones, convergencia del método, y si es posible que haya alto orden. Eso efectivamente lo hicimos. Acá quiero mencionar algo en particular, y es que por tratarse de un problema en los cuales los espacios funcionales en donde se enmarca el problema es en espacios de Banach, la discretización del problema no es tan trivial. En particular, uno tiene que escoger apropiadamente los espacios discretos. Ahí están unos ciertos espacios, no voy a entrar en detalle porque, o sea, no vale la pena, no se va a entender nada, pero son ciertos espacios, ¿no?, que deben satisfacer o sea, deben ser construidos de esta forma. Como pueden ver ahí, uno, a partir de una cierta refinación, uno debe llevar a cabo una refinación por el baricentro. Es decir, a cada elemento uno vuelve a refinarlo en su baricentro, y solo de esa forma, y planteando las funciones base de manera adecuada, uno puede obtener convergencia del método, o una compatibilidad entre los espacios discretos. Ahí particularmente estoy mostrando el caso 2D, cuando uno tiene un dominio 2D, o un caso 3D. Para cerrar este segundo fenómeno, voy a mostrar esta pequeña simulación, que es para simulación de flujos exotérmicos en medios porosos, en donde el modelo que nosotros planteamos toma lugar, ¿verdad? Aquí están los valores, ¿verdad? En particular, aquí en realidad tenemos la evolución en el tiempo, porque hicimos el análisis para el problema en espacio y tiempo. Y aquí tenemos la evolución en el tiempo, precisamente ahí se ve la cantidad, esa es
la concentración de una cierta sustancia y abajo aparece la presión. Insisto, este tipo de problemas no tiene solución analítica y lo único de lo que uno se aferra es a ser capaces de reproducir lo que físicamente uno sabe que sucede. Entonces, en particular este método, también probamos que era un método robusto en cuanto a los parámetros físicos y que era capaz de reproducir fenómenos de referencia como la simulación de flujos exotérmicos en medios porosos. Para cerrar, un último modelo en el cual yo estoy trabajando, que es un modelo de bioconvección. La bioconvección se podría ilustrar, ¿verdad? Como el movimiento de ciertos microorganismos en un fluido. Esto tiene bastante aplicaciones en microbiología aplicada como en investigación bacteriana. Por ejemplo, imagínense que uno tiene un recipiente en donde hay unos microorganismos, ¿verdad? Y esos microorganismos empiezan a moverse. Lo que gatilla ese movimiento puede ser, por ejemplo, que ellos estén en búsqueda de luz solar o en búsqueda de un alimento, ¿no? Entonces ellos nadan hasta la superficie del fluido y una vez que ellos están arriba, debido a que se pone más denso la superficie allá arriba, debido a la acumulación, finalmente ellos caen de nuevo, porque se pone pesado, es más denso y ellos caen. Entonces, ese movimiento de microorganismos que tiene, como acabo de decir, mucha repercusión o tiene aplicabilidad en algunos campos de la microbiología aplicada, como en investigación bacteriana, se puede describir matemáticamente a través de un cierto sistema de ecuaciones en derivadas parciales como el que ven allí. Y de nuevo, tenemos un sistema tipo Navier-Stokes, pero en este caso tenemos una ecuación de difusión-advección más un cierto término adicional que precisamente está relacionado con el movimiento de los microorganismos en la dirección vertical. Una característica también de este modelo es que aparecen unas condiciones de frontera tipo Robin que no habían sido estudiadas anteriormente y hay una cierta condición de masa total que básicamente dice que los microorganismos no pueden ni salir ni entrar del recipiente. Para ese modelo particular nosotros hemos estudiado, construido y aún estamos en construcción de otros modelos, de otros métodos, perdón, que permiten simular el fenómeno de bioconvección. Un ejemplo de eso, ¿verdad? Es el que voy a presentar a continuación. Había silenciado esto. Hago la introducción de ciertas variables adicionales, ¿verdad? Como pueden recordar, las variables adicionales permiten obtener variables de interés físico extra que no aparecen en el problema original, ¿verdad? De nuevo, aquí está el problema débil. Insisto, fíjense que la estructura es totalmente distinta y por lo tanto el análisis matemático discrepa totalmente de lo anterior. Los resultados que deben obtenerse para garantizar que ese método efectivamente es un método que funciona, ¿no? Y bueno, en particular para ese modelo había un único método que había sido propuesto por estos dos investigadores, pero hicieron un análisis de elemento finito primal y recientemente, junto con un tesista de doctorado, fuimos capaces de crear un método aumentado completamente mixto para la simulación del fenómeno de bioconvección. Acá particularmente tengo algunos resultados numéricos, en realidad es un problema juguete porque nos recreamos simplemente una solución analítica para ver si efectivamente el método era capaz de demostrar los órdenes de convergencia que se esperaban. Y allí hay algunas ilustraciones gráficas, por ejemplo, este es el campo de velocidades, esta es la concentración de los microorganismos, esta es la vorticidad del fluido, este es una componente del tensor de deformación del fluido, y aquí como pueden ver, este es el gradiente de la concentración de los microorganismos. Fíjense que apuntando hacia arriba, que indican que los microorganismos efectivamente están como nadando hacia la superficie del recipiente que los contiene. Finalmente, no quisiera cerrar sin antes mencionar digamos, mi equipo de trabajo, profesores de la Universidad de Costa Rica, la Universidad de Concepción, la Universidad de Oxford, y debajo aparecen dos estudiantes míos tesistas, ya están graduados,
William Miranda actualmente terminando su doctorado acá, y Sebastián Moraga actualmente cursando un doctorado en Canadá, en la Universidad Simón Fraser. A modo de conclusión, creo que he tratado de mostrar, ¿no?, la pertinencia de lo que es la simulación computacional en los diferentes ámbitos de la ciencia y la ingeniería, como también quise ilustrar, sobre todo para los muchachos que están en la escuela de verano, entender, ¿no?, aunque sea así a grosso modo, que ciertos fenómenos físicos en el fondo son modelados por las mismas ecuaciones diferenciales parciales, que si deseamos hacer simulaciones hay que construir las soluciones, y eso es a través de métodos numéricos, y un método particular es el de los elementos finitos. Cuando quiero introducir nuevas variables, tendría que ser un método mixto, que son una herramienta. Finalmente, los fenómenos de convección, que son mi área de especialización, ¿no?, como se pudieron haber dado cuenta, son problemas acoplados, ¿verdad? Son sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales acopladas, y por esa característica intrínseca, el análisis no es nada trivial. Eso sería todo por el momento. Atento a cualquier pregunta y bueno, muchísimas gracias por la atención. Bueno, entonces, bueno, muchísimas gracias a ti, Eligio. Si quieres, deja de compartir un momento para que entremos, okay, a la sesión de preguntas. Tenemos una breve, digamos, unos breves minutos para que alguien que tenga alguna inquietud realice una pregunta. Si no, la deja planteada, que, bueno, después se lo puedo enviar a Eligio para que la responda, ¿ok? Manuel Morocho pregunta: ¿qué formación se requiere para poder desarrollar formulaciones que produzcan soluciones confiables de problemas de dinámica de fluidos? ¿Me escuchaste, Eligio? Sí, ¿qué formación se requiere para poder desarrollar formulaciones? Bueno, tienes que, lo fundamental es, si quieres construir las soluciones, la formación sería seguir una línea de análisis numérico. Para empezar, análisis numérico de ecuaciones diferenciales parciales, que es muy diferente al campo de análisis numérico, por ejemplo, de ecuaciones diferenciales ordinarias o del álgebra lineal numérica. Es otro mundo. ¿Alguna otra persona? Una pregunta, ¿las diapositivas sí van a estar subidas en algún sitio? Bueno. Se les va a subir el video en un sitio oficial que se tiene, y allí entonces está toda la charla ya grabada. Hay otra pregunta, Nelson Córdoba: ¿existe algún parámetro o medida que relacione el refinamiento con la convergencia? Sí, efectivamente, una muy buena pregunta. Sí, es bueno. El parámetro es precisamente el tamaño de la malla, ¿verdad? El tamaño de la malla es o sea, a medida que la malla se hace más pequeña, es cuando el H tiende a cero, ¿verdad? Ese parámetro se llama H, y ese H, la relación que debe existir con respecto a la dimensión del espacio discreto es que a medida que el H tiende a cero, la dimensión del espacio discreto se haga lo suficientemente grande como para aproximarse al espacio continuo en donde vive la solución continua, que es de dimensión infinita. Dani Desech: felicitaciones, Eligio, por la presentación. Mi pregunta es: ¿qué ventajas se obtienen en incorporar a priori nuevas variables en vez de calcularlas a posteriori a partir de las variables originales? Excelente pregunta. La ventaja principal de incorporar a priori las variables adicionales es que con los métodos numéricos estándar, las razones de convergencia se pierden. Por ejemplo, si yo quiero calcular el gradiente de la velocidad, estoy obligado a utilizar una diferenciación numérica que me va a deteriorar el orden de convergencia del método.
cuando se lleva a cabo métodos mixtos, esta diferenciación numérica implícita ya no es necesaria y por lo tanto las razones de convergencia del método se preservan. ¿Hay algún otro que tenga pregunta? Sobre Pedro Goya, sobre la bioconvección, ¿se podría aplicar no solo a bacterias, sino a organismos un poco más grandes, con aplicaciones de la industria, como los No, camarones? en realidad lo que yo he leído hasta el momento, efectivamente estos modelos afines, ¿verdad? Tanto el de microbiología, perdón, el de bioconvección, son para fenómenos en microbiología. Desconozco, les mentiría si digo que sé, desconozco si pueden aplicarse en un contexto más grande, pero mi respuesta sería que en realidad es para fenómenos en microbiología, por lo tanto creo que es para microorganismos. Si no hay otra pregunta, si no hay más, pues tenemos otra. No, bueno, gracias. Dice por aquí Pedro. Yo tengo una particular, Eligio, aprovecho pues de que no hay otra pregunta por acá. Es sobre el análisis de error a posteriori debido a las refinaciones que hicieron. ¿Okay? Si hicieron ese análisis también y qué tal estuvieron esas estimaciones a posteriori. Bueno, la forma de llevar a cabo la estimación a posteriori fue a través de un indicador de error basado en residuos, ¿verdad? Y demostramos que ese indicador era eficiente y confiable. Confiable en el sentido de que estimaba el error entre la solución exacta y la aproximada, y eficiente en el sentido de que disminuye el costo computacional a medida que uno lleva a cabo la aproximación numérica. Y el análisis en realidad sigue el análisis a posteriori de Barefoot, ¿verdad? Pero extendido a métodos mixtos y eso principalmente. Argumentos en realidad son estándar. Hay ciertas cuestiones que sí fueron necesarios crear, como por ejemplo, demostramos una cierta descomposición de Helmholtz que no existía para dominios convexos. Nosotros la necesitábamos, entonces tuvimos que demostrar eso, que efectivamente se cumplía, ¿verdad? Y luego, al tener esa descomposición, fuimos capaces de descomponer el tensor que uno introduce en el análisis matemático y ese tensor, bueno, y allí probar pues que el indicador en cuestión que estoy hablando efectivamente era eficiente y confiable. Ok. Bueno, yo pienso que ya no hay entonces más preguntas. Por aquí por el chat no tengo más nada. No me queda más que agradecerle a la audiencia, agradecerle principalmente a Eligio por haber compartido sus conocimientos en el marco de este evento. Bueno, a los participantes les reitero que esto es una charla que fue grabada y que se pondrá a disposición luego en un canal de YouTube, ¿okay? Para los que quieran tener la información que el doctor Eligio nos ha presentado hoy. Bueno, sin más que hacer referencia, muchas gracias y que tengan entonces un buen día. Gracias, Eligio, por tu participación. Ya luego Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ok, muchísimas gracias. Y hasta luego con todo.